General Medicine, Vaccines y Especialidades, a nombre de Laboratorios MSD, la Unidad Metabólica y Vacunas y la Dirección Médica, agradecemos su confianza y les damos la más cordial bienvenida a este seminario de actualización y certificación en diabetes, agradeciendo la confianza, el apoyo y colaboración del Colegio de Medicina Interna de México, particularmente su presidente, el doctor Cristo Secchi, y del doctor Meneses, coordinador de actividades académicas de este colegio, para poder llevar adelante esta propuesta que ahora ponemos ante ustedes de actualización en diabetes mellitus tipo 2. Es un seminario que tendrá 10 sesiones a lo largo de las siguientes 5 semanas y en el cual esperamos tener una actualización sobre aspectos desde epidemiológicos, pasando por abordaje diagnóstico, terapéutico y algunas situaciones prácticas asociadas a la condición de ser un paciente con diabetes mellitus tipo 2, como vacunación y oncología, que esperamos sea un programa completo para especialmente pensado médicos internistas. El día de hoy, y como fase inicial, me es un gusto y un honor contar con la presencia de dos relevantes endocrinólogos a nivel nacional e incluso internacional. Y quiero aprovechar para presentar en primer lugar al doctor Fernando Lavalle. Él es endocrinólogo clínico en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Es catedrático de la Universidad, de la Facultad de Medicina en la Universidad Autónoma de Nuevo León de tiempo completo, profesor titular del programa de especialización de endocrinología clínica, coordinador de enseñanza del servicio de endocrinología en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Doctor Lavalle, como siempre es un gusto, un placer tenerlo con nosotros, así lo será escucharlo en su ponencia que versa sobre diabetes mellitus, la otra epidemia. Solo para poner un breve contexto antes de iniciar su presentación, la declaratoria de emergencia sanitaria que nos rige por la actual pandemia tiene aproximadamente un año. La diabetes mellitus cuenta con una declaratoria similar de emergencia sanitaria ya de varios años, más de 4 años. Es una situación que, a pesar de que en esta enfermedad sí tenemos una intervención puntual extensa de fármacos para lograr su adecuado control, sigue floreciendo y prosperando a lo largo y ancho del mundo, sin ser México la excepción. Esta revisión y actualización del doctor Lavalle nos podrá poner en perspectiva actual este panorama de lo que implica números la repercusión de la diabetes mellitus tipo 2 en nuestra población. Doctor Lavalle, bienvenido, muchas gracias. Adelante, por favor. Soy el doctor Fernando Javier Lavalle González y agradezco a nuestros amigos de MSD la invitación a participar en estos seminarios
Y trataremos ahorita diabetes mellitus tipo 2, la otra epidemia, situación actual, perspectivas y consecuencias. Esta es mi declaración de conflicto de interés. Trabajo para la Universidad Autónoma de Nuevo León. Diabetes es una enfermedad en incremento. Estos son los datos del Atlas de la Federación Internacional de Diabetes en su última edición, en la 9ª, donde nos dicen que en el mundo habrá un incremento de un 51% en el número de personas afectadas con diabetes. Y del 2019 pasaremos de 463 al 2045 a 700 millones. Y Norteamérica, donde se encuentra México, no se escapa de esta realidad, donde tendremos un 33% de incremento en la prevalencia de la enfermedad. Estas son las estimaciones y proyecciones de la prevalencia mundial de diabetes por grupo de edad de 20 a 79 años. Las estimaciones se ven en anaranjado y ustedes pueden ver que para el 2025 se estimaba que íbamos a tener en el 2006 380 millones de personas con diabetes. Pero si vemos la estimación y la proyección, donde vemos ahorita, en el 2019 ya tenemos 463 millones de personas con diabetes. Esta realidad en el mundo. Aquí están viendo en esta diapositiva la cantidad total calculada de adultos con diabetes en el 2019 y podrán ver que México tiene entre 10 y 20 millones de personas con diabetes y que se encuentra a la cabeza de las listas en la Federación Internacional de Diabetes. Este es el cálculo de la prevalencia comparativa ajustado por edad a la diabetes y verán ustedes que la prevalencia en México se nos reporta como una prevalencia mayor al 12% y compartimos con el Oriente Medio y algunas islas del Pacífico la alta prevalencia de diabetes que hay en el mundo. Cuando vemos aquí en décadas de la vida, ustedes pueden ver que en las proyecciones del 2019 y lo que se proyecta para el 2030 y el 2045, el grupo de edad entre 40 y 50 años es donde vamos viendo que se dobla la prevalencia de diabetes y es donde da el primer brinco en la prevalencia. Estos son los 10 primeros países o territorios por cantidad de adultos con diabetes. Y México ocupa el 6º lugar en el 2019 y se plantea que no abandonemos ese lugar y que pasemos de tener actualmente 12 millones de personas a tener 22 millones de personas para el 2045 que tengan diabetes en nuestro país. Lo que ustedes están observando en esta diapositiva es el número de adultos que tienen diabetes sin diagnosticar y para nuestro país se calcula que tenemos entre 500,000 y 5 millones de personas que prácticamente representarían un 40% de los que actualmente tienen diabetes. Y cuando vemos los 10 países que tienen adultos con diabetes sin diagnosticar, México ocupa el 7º lugar y se estima que tendremos 5 millones de personas que ya tienen diabetes pero no están diagnosticados y que representan prácticamente un 40% de la población susceptible del desarrollo. Aquí estamos viendo nosotros ahorita la tolerancia normal a la glucosa. Individuos que están en el rango de prediabetes y podrán ver que todo Norteamérica tiene más de un 14% de prevalencia en este grupo de edad, de los 20 a los 79 años. Lo cual significa que si nosotros extrapolamos estos datos, actualmente tenemos otros 12 millones de personas en México que tienen prediabetes y si no hacemos una intervención efectiva, terminarán teniendo diabetes. Como vemos en este gráfico, la mortalidad antes de los 60 años en el 2019, podrán ver que México tiene entre un 40 y un 60% de mortalidad por diabetes antes de los 60 años. Esto significa una disminución en la expectativa de vida de prácticamente 15 años en nuestro país para las personas que padecen diabetes. Están viendo aquí los 10 territorios o países que más gastan en dinero. Aquí está calculado en miles de millones de dólares debido al gasto que hay en salud por diabetes. Y México ocupa el 6º lugar. Tenemos el 6º lugar en prevalencia, tenemos el 6º lugar en gasto y se calcula que se gastan 17,000 millones de dólares debido a la enfermedad. Y el 43% de todos los gastos
ocurren en la región de Norteamérica, del global de los gastos para diabetes, y esto está en relación a que Canadá, Estados Unidos y México tienen una alta prevalencia de diabetes en estos tres países. Ahora revisemos las estadísticas que tenemos a nivel país. Están viendo aquí la prevalencia de diabetes diagnosticada y no diagnosticada, la diabetes en forma total, en lo que es en Salud 2016. Esta publicación es de Salud Pública del 2020 y ustedes podrán ver en el total, diabetes conocida en el 2016 era 9,5, diabetes por hallazgo de la encuesta fue 4,1 y diabetes en general fue 13,7, lo cual no es discordante con los datos que nos mencionaban en la Federación Internacional de Diabetes. Pero quiero que vean aquí cómo al cambiar de 30 a 39 años a 40 y 49 años, da un brinco real la prevalencia. Y vemos ahí en la diabetes total que pasa de 3,2 de prevalencia a 13,8. Prácticamente se cuadruplica la cantidad de individuos con diabetes con el solo hecho de pasar de los 40 años. Y el problema es que el 40% no han sido diagnosticados. Uno de los hallazgos interesantes de esta publicación es que nos dice que nosotros en las recomendaciones tenemos que hay que buscar la diabetes por arriba de los 45 años, pero en el grupo de 40 a 49 es donde se triplica o cuadruplica la prevalencia de diabetes comparado contra el grupo etario anterior. Eso significa que debemos de cambiar nuestras guías para buscar a las personas con diabetes. Y ahora es momento de hacerles una pregunta a todos ustedes. ¿Cuál es el porcentaje de pacientes controlados con hemoglobina glucosilada menor a 7 en México? Respuestas posibles: A, menos de 20, B, 25, C, entre 30 y 35 y D, más de 40. Tienen tiempo para responder esta pregunta. Esta es la prevalencia de control de diabetes en adultos ya con diagnóstico por grupo de edad y por género. Ustedes se darán cuenta que a nivel global, solo el 31,8% de los pacientes en la encuesta que ya sabían que tenían diabetes tienen una hemoglobina glucosilada menor de 7, lo que habla de buen control. Estamos hablando de que prácticamente el 68% de los pacientes están descontrolados. Y ustedes pueden ver que con una hemoglobina glucosilada mayor a 8 se encuentra prácticamente el 52% de las personas que tienen diabetes en nuestro país. Y esto explica el por qué la mortalidad avanzada en personas menores de 60 años de edad y que conducen a discapacidad y muerte con un gasto en salud muy fuerte en nuestro país. Podrán ver que no hay mucha diferencia entre si son hombres y son mujeres o si son mayores o menores de 50 años de edad en el porcentaje de control metabólico. Entonces les recuerdo que el 68,2% de los pacientes tienen una hemoglobina glucosilada mayor a 7, lo cual habla de un tratamiento inefectivo en estos pacientes. En el 2006 sabíamos que el 94,5% de los pacientes con diabetes diagnosticada presentaban descontrol glucémico. Ahora solo es un 68,2%. Pero esto es discordante contra lo que hay en otros países. Ustedes podrán ver que entre España y Estados Unidos y Francia, la cifra de pacientes en descontrol va del 41 al 48%. Más de la mitad de los pacientes están en control y con nosotros es 1 de cada 3 pacientes los que tienen un grado de control que puede prevenir las complicaciones. ¿Cuáles son los factores asociados al descontrol que encontraron en el Salud 2016? Tener más años de diagnóstico, vivir en el centro y el sur del país, la duración de la enfermedad, y aquí es donde se vuelve muy relevante descubrir la diabetes que empieza entre los 40 y los 49 años de edad. Ser atendido en consultorios de farmacias. La atención en consultorios de farmacia es más o menos de 750,000 individuos con diabetes que son atendidos en estos centros. Y esto deja mucho que desear porque no se tiene un control crónico de la enfermedad y es un control agudo. Y esto tiene que ver entonces con el mal desempeño en el control de los pacientes. Y revisemos ahora los datos más recientes de diabetes en el país. Esto es en Salud 2018.
Vean el porcentaje de la población de 20 años o más con diagnóstico médico previo de diabetes pasó del 2012 tener 9.2 al 2018 tener 10.3. Eso representa prácticamente 8 millones de personas. Y disminución en la visión es una de las complicaciones más reportadas. En este gráfico ustedes pueden localizar el estado y ver cómo los 5 entidades federativas que tienen mayor prevalencia, que la tienen por arriba de 12, son Campeche, Tamaulipas, Hidalgo, Ciudad de México y Nuevo León. Ellos son los número 1 en la prevalencia. Algo no estamos haciendo bien en estos estados para la prevención de la diabetes. Ahora revisemos en la publicación de esta encuesta del 2018-2019 cuántos pacientes se hacen una hemoglobina glucosilada cuando menos una vez en el año. Y verán ustedes que lo hace 1 de cada 5 personas que tienen diabetes ya conocida. Las cifras varían por grupo etario desde 20 a 20.7, pero el promedio es 19.9%. Y si vamos a hablar de la detección de una complicación crónica que es de alto costo, como sería la enfermedad renal crónico terminal, vean que la mayor parte de los pacientes, 8 de cada 10, nunca han tenido una revisión de microalbuminuria para detectar proteinuria como marcador temprano de lo que sería la enfermedad renal crónico terminal. ¿Qué se deben estas cifras de diabetes? Puede ser a que hay una disminución en la actividad física. Ustedes verán aquí en este gráfico cuántos pacientes son activos y verán que los pacientes que son más activos, que tienen 1,680 minutos o más por semana de actividad física, solo es 1 de cada 5. Estamos hablando que 3 de cada 10 realizan menos de 150 minutos por semana de actividad física. Esto en parte explica el incremento de la diabetes y del sobrepeso. Si nos vamos al consumo sano de alimentos, ustedes se darán cuenta que el agua es consumida bastante bien, pero vean el porcentaje de pacientes que consumen frutas y leguminosas. No llegamos al 50%. Y el porcentaje de verduras anda en menos del 25%. Si en cambio vemos el consumo de alimentos no saludables, vean las bebidas no lácteas endulzadas, las botanas y dulces, y si pueden ver las gráficas en el color verde, estamos hablando de la población adulta, donde hay una mala conducta en cuanto a una nutrición saludable. Y esto explica el por qué tenemos nosotros este incremento en la prevalencia de sobrepeso y obesidad, donde hemos pasado en las mujeres de 73 hasta casi 77% de ellas con sobrepeso y obesidad, y en los hombres pasar de 69 a 73%. No hemos podido detener el incremento en la prevalencia de obesidad y esto acarrea el incremento en la prevalencia de diabetes. Aunado a la diabetes, situaciones de comorbilidades que pueden afectar las complicaciones crónicas de la misma, vean ustedes el porcentaje que hay de incremento en lo que es la presencia de hipertensión arterial. Estamos hablando prácticamente en el grupo total que pasamos de 16 a 18.4% de hipertensos en nuestro país. Y si nos vamos a ver quienes reportan haber tenido una medición de colesterol y triglicéridos, van a darse cuenta que sí, normal la tienen el 37%. Sí, pero la tienen alto el 13%. Pero la mitad de los encuestados contestó que nunca se ha hecho una determinación de colesterol y triglicéridos. Algo está fallando en las medidas que tomamos nosotros de prevención y en el escrutinio temprano de los padecimientos crónico-degenerativos. Vean ustedes que en los mayores de 20 años de edad, la mitad de ellos nunca se ha realizado una medición de colesterol y triglicéridos. Y veamos ahora las complicaciones de la diabetes en relación a la mortalidad. Todos sabemos del incremento en las complicaciones microvasculares, que siempre se ha hablado de la disminución en la capacidad de la visión y la pérdida de la visión, pero ahora veamos las que tienen un impacto mayor en lo que sería la morbimortalidad y en la mortalidad.
Los principales componentes de la enfermedad cardiovascular en diabetes son las enfermedades de las arterias cerebrales, de las coronarias y de las arterias periféricas. Entonces tendremos nosotros enfermedad cerebrovascular, enfermedad arterial cerebral, la hemorragia intracerebral y el infarto cerebral como la manifestación de los vasos afectados a nivel de cerebro. En la cardiopatía isquémica, la aterosclerótica, la enfermedad coronaria, la angina de pecho como la manifestación del miocardio y lo que sería la enfermedad arterial de los pies en extremidades inferiores con isquemia que amenaza a la extremidad. Si nos vamos a ver la prevalencia de enfermedad cardiovascular en personas de edad media que tienen diabetes, vamos a ver entre 50 y 59 años de edad. Esto es en países de ingresos altos y medios según la Federación Internacional de Diabetes. Hasta un 41% tiene una historia de enfermedad cardiovascular. Un 14% ya ha tenido un primer infarto y un 10% ha tenido un accidente cerebrovascular. Estos son estudios hechos a nivel de todo el globo donde nos permiten ver cuáles son las cardiopatías y la presencia de las comorbilidades cardiovasculares. La distribución de la presentación inicial de la enfermedad cardiovascular en los participantes con diabetes no está bien reconocida. Ustedes podrán ver aquí que la insuficiencia cardíaca y la enfermedad arterial periférica son las manifestaciones comunes iniciales de la enfermedad cardiovascular. Todo el mundo pensamos siempre primero en el infarto y en el accidente cerebrovascular, pero lo que primero se presenta es la falla cardíaca y la enfermedad arterial periférica que no necesariamente conduce a una amputación. Este es un estudio donde se está viendo en una base de datos con cerca de 2 millones de personas con diabetes la incidencia de enfermedad cardiovascular y corrobora los datos que les acabo de mencionar. La enfermedad arterial periférica y la insuficiencia cardíaca tienen la mayor prevalencia con un 16 y un 15%. Y podemos ver que la diabetes y la insuficiencia cardíaca coexisten frecuentemente. Independientemente si vemos a los pacientes con diabetes y vemos la prevalencia de insuficiencia cardíaca o si vemos los estudios de insuficiencia cardíaca y vemos la prevalencia de diabetes, siempre andan alrededor del 30%. Ahora veamos las causas de mortalidad asociadas a diabetes en México. Este es un estudio publicado por Alegre Díaz, que a final de cuentas hizo un seguimiento de 2 comunidades en la Ciudad de México por más de 10 años, en donde reclutó a personas que tenían diabetes ya conocida y quienes no tenían y la desarrollaron durante el estudio. Y lo que podemos ver que es el exceso de riesgo de mortalidad asociada a diabetes va en causas renales, cardíacas y accidente cerebrovascular. Como pueden ver en esta diapositiva, entonces la enfermedad renal y la enfermedad cardíaca son las que incrementan la mortalidad de nuestro país. La diabetes es una de las principales causas de insuficiencia renal. Estamos viendo los gráficos en Estados Unidos y vean ustedes cómo por diabetes e hipertensión se llevan más de la mitad de los casos de enfermedad renal crónica o terminal en Estados Unidos. Al final de cuentas, esto es algo que no es tan diferente en México. Esta es la mortalidad a 10 años en la diabetes por manifestación que tienen enfermedad renal. Y vean ustedes, mortalidad cardiovascular y por todas las causas estandarizadas de 10 años por estadio de la diabetes. Vean ustedes aquí, sin diabetes 8.6, con diabetes 19. Si la mortalidad es cardiovascular, sin diabetes es 4 y con diabetes es 11. La mortalidad no cardiovascular prácticamente se dobla. Y vean ustedes cómo se incrementa la mortalidad en aquellos individuos. Vean, el que no tiene enfermedad renal, aquel que tiene albuminuria se va de 4 a 17. Aquel que tiene disminución en la tasa filtrada glomerular se va de 4 a 23. Y si tienen ambas categorías, albuminuria y disminución de la tasa filtrada glomerular, se va de 4 a 47%. Esta es la incidencia acumulada estandarizada a 10 años en la mortalidad. Entonces, esto nos habla a nosotros de la gran desventaja que tienen los pacientes que desarrollan insuficiencia renal, ya sea con el marcador de albuminuria o con la disminución en la tasa filtrada glomerular o cuando están presentes ambos. El problema es que la tasa de enfermedad renal crónica diagnosticada es baja. Ustedes pueden ver en este estudio del ADD-CKD
entre 5,036 pacientes que tienen diabetes y enfermedad renal crónica, prácticamente el 88% no estaba diagnosticada y solo un 12% sí. Y esto tiene que ver con el estadio de la enfermedad. Vean cómo en la etapa 4 y en la etapa 5, donde los pacientes tienen una tasa de filtrado glomerular menor a 30 y están a punto de requerir la sustitución de la función renal, más del 50% ya tiene el diagnóstico. Pero en los estadios tempranos, etapa 1, 2 y 3, cuando va prácticamente desde 30 a arriba de 90 mililitros minuto en la tasa de filtrado, el porcentaje de no diagnóstico se va del 80 al 100%. Y es de notar que el 85% de estos pacientes en este estudio sí tenían medición de la tasa de filtrado glomerular en los 15 meses previos al estudio. Pero vean que solo el 47% tiene una medición de la excreción de albúmina urinaria. Y esto me hace recordar el dato que comentaba en un principio de cómo el 80% de los pacientes que tienen diabetes en México no han tenido una determinación de albuminuria en ese sentido. Vean ustedes aquí cómo está el riesgo. La diabetes acorta la esperanza de vida en más de 10 años y la enfermedad renal crónica lo acorta en 16 años. Esto es lo que estábamos comentando ahorita. Enfermos que no tienen diabetes ni enfermedad renal, vean la incidencia de mortalidad por todas las causas es 7%. Si tienen diabetes se va a 11%, si tienen enfermedad renal a 17%, pero se va a 31% cuando tienen diabetes y enfermedad renal. Y si lo vemos en mortalidad por enfermedad cardiovascular, es la misma figura. El riesgo es 6 veces mayor, se va de 3.4 a 19.6. Hay suficiente evidencia en la literatura para hablar del desenlace fatal que tienen los individuos que desarrollan enfermedad renal crónico-terminal. Esta es la tasa de mortalidad vista desde 1990 al 2017. Verán en las líneas punteadas el promedio nacional entre ambas fechas y el porcentaje de cambio está en los círculos. Esta es los datos reportados por Agudelo Botero, en donde están viendo un panorama de lo que sería la enfermedad renal en México. Pueden identificar su estado y ver cómo están las tasas, pero ustedes verán que el promedio en la tasa por 100,000 habitantes pasó de 30 muertes por 100,000 habitantes a 60 muertes por 100,000 habitantes en este paso del tiempo de 1990 al 2017. Y si lo vemos desde el punto de vista de los años de vida perdida y los años con discapacidad, pueden ver cómo está el porcentaje de cambio. Se ha aumentado un 129% en la diabetes tipo 1 y un 134% en la diabetes tipo 2. Y si vemos la tasa de los años de vida que tienen estos individuos perdidos, se incrementó un 38% en diabetes tipo 1 y un 13% en diabetes tipo 2. Y esto explica las cifras que nos comenta el INEGI. Están viendo ustedes aquí prácticamente el número de funciones reportadas en el INEGI del 2000 al 2015, en que pasó de 46,000 muertes a prácticamente casi 100,000 muertes en el 2015. 80% de la diabetes en México está asociada a que los pacientes tengan sobrepeso y obesidad. Aquí estamos viendo nosotros en el Observatorio Mundial de la Salud cómo se encuentra prácticamente lo que, voy a regresarme a la diapositiva un segundo, lo que estaríamos viendo, 37, prácticamente 38 millones de personas mueren cada año por enfermedad no transmisible. Y ustedes vean el peso que tiene México en este gráfico de DEMS. Entonces, sí es importante la mortalidad que tenemos por enfermedad no transmisible. Y si vemos nosotros aquí la mortalidad por enfermedades no transmisibles por 100,000 habitantes, aquí tenemos nosotros para lo que sería Norteamérica en los Estados Unidos, cómo está lo que sería la mortalidad cardiovascular y la mortalidad atribuible a diabetes. Y esto prácticamente es uno de los países y podemos compararnos con Brasil. Al final de cuentas tenemos el mismo tipo de estadística que Brasil. Brasil es el número 5 en casos de diabetes y México el número 6 para la Federación Internacional de Diabetes.
Esta es una encuesta mundial sobre la conciencia y conocimiento de las enfermedades cardiovasculares entre las personas con diabetes, porque uno de los problemas que tenemos es que los pacientes no están educados. Esto se hizo con 17 preguntas que van desde la demografía y el conocimiento de los factores de riesgo. Y aquí en esta encuesta nos demuestran que 1 de cada 10 no sabía sobre enfermedad cardiovascular y sus factores de riesgo asociados. 9 de cada 10 tenían uno o más factores de riesgo. 1 de cada 4 de los participantes consideraban que tenía un riesgo muy bajo o nulo, pero 1 de cada 5 personas con diabetes ya habían experimentado un evento cardiovascular que incluía ya sea la isquemia de miocardio, la insuficiencia cardíaca, una hemorragia cerebral o un accidente cerebrovascular. De esta misma encuesta, los datos nos muestran que 1 de cada 4 participantes con diabetes nunca había hablado, recordaba no haber hablado del riesgo de tener enfermedad cardiovascular con el profesional de la salud. Solo 1 de cada 4 había discutido su riesgo y 2 de cada 5 consideraban que la diabetes tipo 2 no aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular. Todavía 1 de cada 6 estaban insatisfechos o muy insatisfechos con la información recibida de los profesionales de la salud. Entonces los pacientes cuando se enteran dicen, bueno, es que eso no lo he discutido nunca con el médico. 2 de cada 3 sintieron que necesitaban más información sobre los signos y síntomas de la enfermedad cardiovascular. 1 de cada 2 sintió que necesitaba más información sobre los factores de riesgo y 2 de cada 3 informaron que necesitaban consejos sobre cómo reducir las enfermedades cardiovasculares a través de la dieta y el ejercicio. Y estos son los resultados para América del Norte y el Caribe, donde participó México en esta encuesta, y verán que el conocimiento sobre la enfermedad cardiovascular es amplio. Va del 50 al 90% de identificación de los componentes de la enfermedad cardiovascular. Y si nos vamos al conocimiento sobre factores de riesgo cardiovascular, conocer que la obesidad, la presión alta o el colesterol alto dan enfermedad cardiovascular es muy frecuente. Lo saben, pero no lo aplican. Ahora vean factores de riesgo en la enfermedad cardiovascular que tenían los pacientes. Y cuando uno lo revisa, 62% con sobrepeso, obesidad o con historia familiar, el 62%. Información necesaria para comprender, esto es lo que dicen los pacientes que necesitan. Información sobre los factores de riesgo, el 75%. Consejos sobre cómo reducir mi riesgo cardiovascular, el 80%. Vean que los pacientes están ávidos de saber cómo prevenir la mortalidad cardiovascular. Por último, revisemos cuáles son las repercusiones económicas que tiene la diabetes en nuestro país. En el 2013 se gastaron 362.859 millones de pesos, que representó el 2.25 del Producto Interno Bruto de ese mismo año. A costos directos se fueron 180.000 millones de pesos y a costos indirectos alrededor también de 183.000 millones de pesos. La atención médica de las complicaciones representa el 87% de los costos directos. Y la pérdida económica por muerte prematura es la que tiene mayor peso en lo que sería el costo indirecto en estos 183.000 millones de pesos. Sabemos nosotros que la pérdida de ingresos y de productividad por muerte prematura o por discapacidad desde la perspectiva de los hogares y de la seguridad social y de los empleadores es donde más repercute la carga de la diabetes. Atenderlos y gastar en el sistema de salud, pues eso es algo que se ha hecho como costumbre, pero no ha sido un gasto que sea efectivo para la prevención. ¿Cuáles son los puntos claves a recordar de esta intervención? La diabetes tipo 2 es uno de los principales problemas de salud en México. Tiene una alta prevalencia del 13.7% según el SANUD 2016. Una alta mortalidad, el INEGI nos dice que hay prácticamente 100,000 muertes en el 2015 y las estadísticas no son diferentes en el 2018 y en el 2020. Hay un alto gasto económico que representa el 2.25 del Producto Interno Bruto del país. La mayor parte de los pacientes tienen descontrol metabólico. Solo 3 de cada 10 tienen una hemoglobina glucosilada menor a 7. Y el exceso de mortalidad está dado por la mortalidad renal, la mortalidad cardiovascular y la mortalidad por accidente cerebrovascular. Hay mucho que hacer en educación y manejo de la diabetes tipo 2.
Estaremos para discutir con el doctor Rafael Violante los temas que vamos a tener en el día de hoy. Les agradezco su atención. Buenas noches, ¿cómo están? Víctor, muchísimas gracias por la invitación. Un honor estar en este foro con Fernando, un gran amigo a quien admiro muchísimo y quien es uno de los más grandes líderes en diabetes que yo sigo en este país. Y agradezco mucho también a MSD que me haya dado la oportunidad de hablar de un tema muy relevante, que es retador y que además yo lo daré con un punto de vista muy personal, porque en lo particular, en el punto central de esta charla, yo voy a exponer algo que desde hace tiempo me inquieta y que he platicado con gente como Rosario Arechavaleta en su momento y con algunos otros personajes de la diabetes en México. Estos son mis conflictos de intereses. Y bueno, a mí me pidieron que hablara un poco de las guías y de la relevancia de estas en el manejo de la diabetes. Y voy a hacer un viaje histórico bastante rápido, pero que espero sea interesante. Primero recordaré en 3 diapositivas qué son las guías de práctica clínica. Ustedes deben de estar de acuerdo conmigo, a lo mejor varían un poco en la manera de que las vean, pero son documentos que permiten estandarizar y hacer más accesible la información que se genera a partir de evidencias científicas. Su objetivo es influir en la práctica médica y con ello tratar de reducir la variabilidad en el manejo del paciente con diabetes tipo 2. Intenta mejorar el tratamiento y disminuir los costos, tanto personales como económicos para el paciente y las instituciones. Son realizadas generalmente por expertos que examinan críticamente la evidencia disponible, la categorizan por la fuerza de su evidencia y la usan como criterio para diagnóstico, prevención o tratamiento de las enfermedades, en este caso de diabetes. La fuente más importante de las guías son sin duda la evidencia científica con la que se va nutriendo, que parten de los grandes ensayos clínicos más que otro tipo de ciencia clínica. Y en esta quiero rápidamente dejar bien claro los 4 puntos importantes. Se genera entonces a partir de evidencias científicas, tratan de reducir la variabilidad del manejo, intentan mejorar el tratamiento, generalmente son realizadas por expertos y se basan en los resultados de grandes ensayos clínicos. ¿Qué más podemos decir de las guías? Por lo general son diseminadas por sociedades o instituciones médicas. Son importantes porque mucha de la práctica clínica se basa en su implementación y en las recomendaciones que de aquí se vierten en muchas ocasiones, incluso se tienden a convertir en reglas. Las recomendaciones son de carácter general, por lo que no definen un curso único de conducta en un procedimiento o tratamiento, y esto debe recordarse todo el tiempo. Es una recomendación, no una obligación ni un curso único de conducta. Las recomendaciones que se establecen en las guías, al ser aplicadas en la práctica, pueden tener variaciones justificadas en base al juicio clínico del médico o del quien las emplea como referencia, como también se tienen que ajustar a las necesidades específicas, a las preferencias de cada paciente y sobre todo en nuestro país, a las recomendaciones disponibles al momento de la atención y a la normatividad que establece cada institución. Y aquí es donde se da un viraje que puede ser enorme.
Entonces, aquí nuevamente intento dejar bien en claro que son recomendaciones que no definen un curso único de conducta, que pueden tener entonces variaciones con fundamento en juicios clínicos, necesidades o recursos disponibles en las instituciones. Las guías se vuelven particularmente importantes en el mundo de la diabetes, donde como tanto Víctor como Fernando han dejado bien en claro que estamos en una etapa de un tremendo desarrollo clínico. Quienes tengan aquí 30 años de experiencia han sido afortunados en ver nacer desde aquel acarbose que no funcionó muy bien a todo lo que vino después, diferentes tipos de insulina, análogos, insulinas premezcladas, TZDs que salen y luego no salen y como que quieren revivir, tratar de producir sulfonilureas mucho más rápidas. Después se viene el mundo de los del sistema incretinas o los DPP4, los agonistas del receptor de GLP-1, que cada día nos impresionan más, saliendo más y más nuevos, más poderosos y cada vez aplicados incluso ya semanalmente. Y luego viene el mundo de los inhibidores de SGLT2, que es otro boleto. Y por ahí se asomó las amilinas, la bromocriptina y algunas cosas que realmente no pasaron a mayor. Pero esta parte donde están los GLP-1, los DPP4, los inhibidores de SGLT2, hicieron más claro que nunca ver la necesidad enorme de tener guías de tratamiento, que ya lo era desde antes, porque particularmente del advenimiento en la primera parte del siglo, de la primera década del siglo XX con los DPP4, esto se puso de una situación realmente de avance rapidísimo. Y esto tiene que ver con los inconvenientes de las guías de práctica clínica. Hay una amplia diferencia en la calidad de las guías, aún siguiendo una recomendación más o menos parecida, como está pasando ahorita cuando se intenta imponer un grupo de medicamentos de primera elección, y que voy a hacer una crítica constructiva o una reflexión en ese sentido. Cada país puede publicar la suya. Lo que es peor, cada organización científica podría tener una, si bien es cierto que la ADA, los europeos se encabezan y las demás se tratan de acoger a ellas. En realidad, cada quien puede decir y poner lo que sea. La verdad es que la velocidad con la que salen los datos de los estudios es demasiada y eso le cuesta mucho trabajo a la comunidad médica adaptarse. Por lo tanto, pueden tener subjetividad, pueden tener contradicción, eso es inevitable. Y también, ojo con eso, porque a mí me ha tocado ser de alguna manera, en algún momento, parte de eso. Hay que cuidar el conflicto de intereses y el tener un buen balance en el grupo. Y eso es algo que no puede olvidarse. Estas fueron quizá las primeras guías que leímos hace muchos años, ahí en el 2006, que aparecieron publicadas en enero del 2007, donde en aquellas guías intenta ya darse un flujo. En ese entonces, sulfonilureas, metformina y las glitazonas dominaban el ambiente médico. Había insulina basal, se empezaba a hablar de cómo iniciar insulina, cómo intensificar. Se hablaba de qué medicamentos no producían hipoglucemia, cuáles eran más baratas, cuáles eran más efectivas, y se ve esa asociación que ha sido tan exitosa entre la ADA y la Asociación Europea. Después vemos este algoritmo en 2008 que empieza a ser mucho más colorido, que lo divide ya. Aquí empiezan a pensar más en qué terapias están bien validadas, cuáles están menos validadas. Sigue predominando metformina, sulfonilureas. Empiezan a hablar de que la pioglitazona es una terapia menos validada. Ya empieza a aparecer la insuficiencia cardíaca, el edema, la pérdida ósea como preocupación. Y aparecen ahí de manera titubeante, apenas señalada, los agonistas del receptor de GLP-1, poniendo la precaución de la náusea y el vómito, pero recalcando su pérdida de peso y el no riesgo de hipoglucemia. Todos deben recordar estos guías si ya eran médicos en aquel año de 2008. Y repito, terapias validadas o no bien validadas. Lo que es una verdad es que en este tiempo el tratamiento de la diabetes, la eficacia y la reducción de la hemoglobina glucosilada eran el punto central de las guías. Y esto tenía que ver con que querían ponderar los resultados del DSCT en cómo la reducción de hemoglobina glucosilada, llevándolas incluso ni a la meta, cercano a la meta, reducía de manera impactante retinopatía, nefropatía, neuropatía y enfermedad cardiovascular. Después viene el UCA-PDS,
en diabetes tipo 2, confirma los resultados del DSST, se vuelven a ver beneficios importantes en la disminución temprana de la hemoglobina glucosilada. Y después pasamos al mundo de la memoria metabólica, porque tanto el DSST como en su momento después lo hizo el UKPDS a 10 años de seguimiento, demuestran que aunque pierdan el control metabólico después, si se logró un control metabólico temprano, 10 años después sigue habiendo beneficio y surge esa necesidad o ese ímpetu por el control temprano de la diabetes. Pero con sulfonilureas, con metformina, tempranamente intentar controlar la hipoglucemia aparecía como una de las grandes barreras para lograr estos objetivos. La memoria metabólica, que parecía olvidada, vuelve a ser recordada en este hermoso trabajo del 2019 en una cohorte de 35,000 pacientes casi, en el cual los siguen a 13 años y los dividen por hemoglobinas glucosiladas y se concentran en observar y separar aquellos que todo el primer año tienen menos de 6.5 de hemoglobina glucosilada contra aquellos que entre 6, 5 y 7, 7 y 8, 8 y 9 y más de 9, y observan qué pasa con las complicaciones microvasculares. Ya no estamos hablando del viejo UKPDS, estamos hablando de este trabajo, y lo que replica este trabajo es un aumento claro en las complicaciones microvasculares de 20%, aún en aquellos pacientes que apenas estaban arriba de entre 7 y 8, por ejemplo, y de 32% cuando era arriba de 9. Y esto es algo que no solamente sorprendió porque habla de que aún con pequeños descontroles tempranos impacta el futuro del paciente con diabetes, incluso no solamente en la morbilidad, sino en la mortalidad. Vean ustedes aquí cómo incluso desde en el año 2, 3, 4, 5, 6 y 7, claramente el riesgo relativo para tener complicaciones microvasculares se ve en cuanto al nivel de hemoglobina glucosilada. Vean cómo la glucosilada, ya cuando está a 7 años, hay una clarísima diferencia en cómo está hasta 6 veces más a los 7 años en aquellos que no tuvieron bien controlada la hemoglobina glucosilada al principio. Y esto en microvascular se ve en macrovascular y se ve también en mortalidad. Es decir, nuevamente, la importancia del control temprano de la diabetes es lo que quise ponderar en esta diapositiva. En el 2012 hay un gran cambio en las guías y se habla de dos cosas importantes: centrar la atención en el paciente, hacerlo partícipe, empoderarlo, y el cambio en el paradigma de no solamente centrar y promover la participación activa del paciente, sino en individualizar el manejo. Y por primera vez se trató de que el mundo mirara a la individualización del paciente y que evidentemente había necesidad de tener control más estricto o menos estricto, dependiendo de una serie de situaciones como las que aquí señalo, y que esta diapositiva sé que la han visto muchísimas veces, dependiendo del riesgo de hipoglucemia, la duración de la enfermedad, la esperanza de vida, las comorbilidades, las complicaciones cardiovasculares, los recursos y el sistema de apoyo iban a tener diferentes metas. Y entonces aparecen estos algoritmos que nos hemos acostumbrado a ver ya en diferentes colores, separados, principalmente para señalar que la elección dependía de la eficacia, el riesgo de hipoglucemia, el efecto sobre el peso, los efectos secundarios y los costos de los medicamentos. Se habla ya de combinar y para el 2015 aparecen por primera vez los inhibidores de SGLT2 en estos algoritmos coloridos, y ya aparecen ahí 6 grupos. Se insiste en la necesidad de progresar el tratamiento si no se logra alcanzar la meta de control, y por ahí empieza a aparecer, y lo señalo en rojo, el impacto del control de la glucosa en las complicaciones cardiovasculares, que si bien es incierto, bueno, se empieza a señalar, y se dice que las guías, y se advierte lo que finalmente pasa pocos años después, de que las guías iban a cambiar en base a los resultados de estos estudios cardiovasculares.
Estas guías siguen señalando claramente que el paciente tiene que participar en el plan de manejo, que la implementación del manejo es en común acuerdo con él, la importancia del monitoreo, el revisar el plan de manejo una y otra vez, y que el médico tiene la obligación y la necesidad de saber el estilo de vida del paciente, sus comorbilidades, su estado emocional y su contexto cultural y socioeconómico, y que la decisión conjunta se tiene que debatir en cada consulta. Todo un modelo que ojalá, si se llevara a cabo, sin duda impactaría el futuro del paciente con diabetes. Pero en esos años que se fueron acercando después de hablar de eficacia, se centraba el objetivo del tratamiento en llamar la atención del médico en la seguridad, particularmente la de prevención de hipoglucemia, y lo deben recordar muy bien en estos últimos años. El algoritmo individualizado termina enfocado en seguridad y prevención de hipoglucemia. Y entonces, después de esto, se viene un cambio total en la historia de los tratamientos de la diabetes. Cuando el doctor Steven Nissen publica este paper en New England Journal of Medicine, culpando a la rosiglitazona del riesgo cardiovascular, él no se imaginó que iba a cambiar para siempre la manera en que se iba a tratar la diabetes, en la manera en que iban a surgir los fármacos de la diabetes, y cómo este artículo cambió para siempre la manera en que se iba a ver. Si bien es cierto que esto de la rosiglitazona y su riesgo de incremento en infartos finalmente fue rechazado, y pocos años después la misma FDA dijo mi mamá que siempre no, ya lo pueden recetar, el golpe a las TZD, particularmente la rosiglitazona, fue mortal. Pero eso es motivo de otra charla. Lo que cambió realmente la historia es este párrafo que dice: tenemos la necesidad de entender mejor la seguridad de las nuevas drogas antidiabéticas, y las compañías deberían conducir una examinación mucho más rigurosa en cuanto al riesgo cardiovascular de los productos en desarrollo. Y esto, como bien lo saben hoy, cambió definitivamente cómo se ve la diabetes. Esto es lo que quería decirles, que quizá iba antes, de cómo la FDA después lanza un comunicado 3 años después, donde se disculpa y le piden que se quiten las restricciones del tratamiento con rosiglitazona, y que ya lo pueden usar, y que por favor úsenlo. Pues ya nadie, por supuesto, cayó. Pero a lo que iba era esto, lo que iba yo era a esto. Eso condicionó una nueva era que no creo que se despegue fácilmente jamás: la era de los estudios cardiovasculares. Hay miles de pacientes involucrados en estos estudios. Ya perdí hasta la cuenta, 350,000 fue la última vez que revisé un dato. Del año 2013 a la fecha, prácticamente todos los fármacos, incluso los que acaban de salir, han sido probados en seguridad cardiovascular. Sitagliptina fue de los primeros, por cierto, de los que demostraron su seguridad cardiovascular. Y entonces el objetivo del tratamiento final en las guías fue protección de la enfermedad cardiovascular y renal, pero yo diría que no quedan para nada fuera los objetivos históricos que han tenido las guías: eficacia en disminución de hemoglobina glucosilada, seguridad en cuanto a prevención de hipoglucemia, y hoy en día, más que nunca, la protección de enfermedad cardiovascular y renal. Y por supuesto que todo lo que vino con esto, este desarrollo: individualizar las metas, que el paciente participe y que sea parte de los tratamientos. Estos son los estudios resumidos de la eficacia cardiorrenal de los DPP-4 en prevención primaria y secundaria. Lo que pueden ver claramente es que, salvo el señalamiento de que la alogliptina, el señalamiento de que la saxagliptina, disculpen, puede incrementar la hospitalización por insuficiencia cardíaca, todo lo demás prácticamente salió normal, salió neutro. Es decir, los DPP-4 han demostrado desde hace mucho tiempo una seguridad cardiovascular y renal en el paciente con diabetes tipo 2. Pero lo que realmente cambió el mundo es cuando sale el EMPA-REG y por primera vez se demuestra que una droga para diabetes puede reducir la morbimortalidad cardiovascular. Y después de esos resultados,
Todos los SGLT2 han demostrado seguridad, algunos han demostrado beneficio y sobre todo en lo que tiene que ver a insuficiencia cardíaca y a protección renal. A los GLP-1 también les ha ido estupendamente bien en protección cardiovascular y renal. Ustedes tienen aquí los 4 estudios de los primeros que ha habido, donde pueden ver los resultados claramente positivos del estudio LEADER con liraglutida, de SUSTAIN 6 con semaglutida subcutánea, resultado también positivo para Exenatide, un resultado al menos no, de no inferioridad con respecto al Lixisenatide, y últimamente vimos también resultados positivos en REWIND con dulaglutida y en HARMONY con albiglutida, y la seguridad cuando menos de semaglutida oral en el PIONEER 6. Y repito, lo que realmente está ahorita en boga es la protección de los desenlaces renales que han demostrado los inhibidores de SGLT2 en prácticamente todos los fármacos, de tal manera que son seguros y la mayoría de ellos han logrado resultados de protección en los 4 desenlaces renales más importantes en los estudios de declinación sostenida de más de 40% en la función de la declinación de la tasa de filtración glomerular, muerte por causa renal o ir hacia una terapia de reemplazo renal. De tal manera que esto sin duda ha impactado profundamente las recomendaciones y los algoritmos del tratamiento de la diabetes, y estamos en una nueva era que es el tratamiento reno-cardiovascular de la diabetes tipo 2. Me queda muy claro, y rápidamente el EMPA-REG impactó las guías de prácticamente todos los países del mundo. Pero ahí es donde empieza un poco mi preocupación y donde quiero dejar una reflexión a todos y cada uno de ustedes. Me queda muy claro que el tratamiento de la diabetes debe basarse en la evidencia. Me queda muy claro que debemos enfocar mucho más en las intervenciones en estilo de vida, en el control del peso, en que los pacientes aprendan a comer de una manera mucho más razonable, que tenemos que empoderar cada vez más a los pacientes, que tenemos que lograr que se hagan responsables de su propia enfermedad, de sus autocuidados, y que tenemos que preferir medicamentos que no produzcan hipoglucemia y que sí, en el paciente ideal, se pueda proteger la función cardiovascular y renal. Eso me queda claro. De hecho, me parece que todos estamos ya enfocados en un mundo donde el control de la diabetes va mucho más allá de mejorar la hemoglobina glucosilada. Si le puedo reducir el riesgo cardiovascular, qué bien. Que no me gane peso es fundamental. Evitar la hipoglucemia es el principio junto con bajar la glucosilada del tratamiento de la diabetes. Y bueno, proteger el riñón también es una excelente idea. Y entonces aquí empieza el lío, porque los cardiólogos cada vez más empoderados, sobre todo por la industria farmacéutica, sienten que saben tratar diabetes. Y ellos ya tienen sus guías. En sus guías ponen el primer desorden, y aquí les va el primer desorden. La elección de un fármaco para reducir los eventos cardiovasculares debe priorizarse en base a la presencia de enfermedad cardiovascular o riesgo. ¿Sí o no? Sí. Si el paciente está infartado y tengo un medicamento que le puede proteger un segundo evento, claro que me interesa usarlo. Donde me pongo nervioso es cuando dicen que deben usar un inhibidor de SGLT2 o un agonista, el receptor de GLP-1, independientemente del nivel de hemoglobina glucosilada, y ahí yo brinco. Porque esto ha dado como resultado lo que me está pasando ahora, que en mi consulta me llegan pacientes con niveles de hemoglobina glucosilada de 13 o 14 que están tratados con un SGLT2 más metformina una vez al día o 2 veces al día. Está bien que sí, pero no. Cuando se tenga que usar insulina, hay que usar insulina. Cuando se tenga que ir con terapia triple, se tiene que ir con una terapia triple. Y los pacientes, además, hay que ir a ver algo que ahorita les voy a decir. Lo peor del caso es que vienen los cardiólogos de Estados Unidos, le copian a los cardiólogos europeos y ellos también salen muy contentos, muy salerosos a decir que también hay que usarlo. Yo no digo que no, si el paciente tiene un infarto y lo puede hacer, adelante, pero no puede ser
que solo se base en eso y que no se piense en hemoglobina glucosilada. Diabetes sigue siendo hiperglucemia y si hay necesidad de usar lo que se tenga que usar, no se puede uno confiar en que una sola droga va a detener eso. Y aquí está el por qué estoy preocupado. Estas son las mejores guías de la ADA con los europeos que yo he visto en mi vida. Me gustó muchísimo la manera en que piensan, en que efectivamente se meten a la onda, por así decirle, o están en la corriente de que la enfermedad cardiovascular establecida y renal es muy importante. Fernando dio datos definitivos de la importancia de esta patología, pero habla de que hay un tratamiento cuando hay que minimizar la hipoglucemia, hay un tratamiento cuando hay que evitar que la persona gane peso o intentar que la pierda, que sería lo mejor, y dejan de satanizar a las sulfonilureas, dejan de satanizar a la pioglitazona y dicen, si el paciente tiene un problema de dinero y el costo es un problema importante, se pueden usar. Ya no es casi como satanizar al médico que lo usa. Pero aquí viene la primera gran reflexión. Precaución en la interpretación de estas guías es lo que yo pido a través de esta charla. Sé que va a ser de debate, sé que puede no estar de acuerdo, pero es uno de los beneficios que significa ser ponente, que es que uno puede dar una opinión que la dejo abierta al debate. ¿Saben qué porcentaje de estos pacientes corresponden los pacientes con diabetes? Del 20 al 25%. Hay un artículo que el doctor Víctor me pasó, Víctor Rincón me pasó antes de la plática, que no lo metí por cuestiones de tiempo, donde él me presenta que en una cohorte que no era muy grande, estoy de acuerdo, eran un poco menos de 200 pacientes, pacientes que no tenían enfermedad cardiovascular, se les siguió durante 6 años y medio. ¿Saben cuántos hicieron enfermedad cardiovascular en esos años? 15%. La mayoría de los pacientes con diabetes están en el escenario donde no necesariamente un inhibidor de SGLT2 o un agonista receptor de GLP-1 tiene que ser la primera terapia. Por supuesto que caben muy bien en el de hipoglucemia, en el de no promover ganancia de peso, pero yo lo que quiero es dejar la reflexión de que la diabetes es hiperglucemia y que la protección cardiovascular se hace también de otra forma. Ahí les va. Primero, la mortalidad cardiovascular y renal es la causa más frecuente de muerte para el paciente con diabetes, pero no es la única, ni la más frecuente complicación, ni la más ligada a la hiperglucemia. A la hiperglucemia está ligada a la neuropatía, a la hiperglucemia crónica está ligada a la nefropatía, y a la hiperglucemia crónica está ligada a la retinopatía. El control de la hiperglucemia debe seguir siendo el objetivo principal del tratamiento del paciente con diabetes, porque repito, estoy completamente de acuerdo que si un paciente está en este rango del 20-25%, claro que debe ser un inhibidor de SGLT2 o un agonista receptor de GLP-1 el tratamiento inicial. Pero existen este otro grupo de pacientes que habría que preguntarse cuál es el tratamiento y hay que usar insulina si hay que usar insulina y hay que ir con terapia triple de inicio, terapia doble, lo que se tenga que hacer. Y eso es algo que debo ver. Y aquí tienen, por ejemplo, como para empezar, la inmensa mayoría de nuestros pacientes que tienen diabetes, arriba, por ejemplo, a los 70 años, prácticamente 3 de cada 10 tienen diabetes. Es decir, estamos hablando de personas ancianas o personas que tienen cierta fragilidad en su momento. Los de la LAD lo han entendido muy bien. Las guías, estas también me encantaron. Yo fui miembro del panel de las guías de la LAD anteriores a esta. Durante 3 guías anteriores yo estuve, en esta no fui invitado, pero estas me gustaron más. Les voy a decir por qué, porque son bastante prácticas. Ellos dicen, menos de 8 de glucosilada, usa metformina y titula. Está bien, pero cuando hablan de más de 8, hablan de iniciar con una terapia dual y le dan prioridad a las terapias que dan menos hipoglucemia. Ponen metformina más un ISGLT2, metformina más un DPP4. Si el paciente no tiene que ser mayor de 75 años, pero bueno, es mayor es de la tercera edad, más de 60 por decir algo, o tiene nefropatía, o una metformina con una agonista receptor de GLP-1, y también dejan
dejan la posibilidad de usar una sulfonilurea, recomiendan de segunda generación. Ahí aparece, para este tipo de pacientes en especial, ellos dicen, metformina más DPP4 puede ser ideal para este paciente frágil en particular. Hablan de terapia triple, donde nuevamente, por ejemplo, una gran terapia triple que da poca hipoglucemia es DPP4, SGLT2 y metformina, y hablan de que si no logro control, vaya insulina, con insulina basal y otras combinaciones, y centran la importancia de intensificar. La verdad, muy actualizadas para nuestra realidad. Lo que a mí me sigue dejando, ya para cerrar la charla, muy inquieto, es esta parte. Repito, me parece muy bien que tanto el paciente con insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica y cardiovascular inicie con alguno de los fármacos que han demostrado beneficio, pero que no considere la hemoglobina glucosilada, que no la considere en la elección, me da mucho temor y lo he comprobado en mi consulta, repito, cuando veo pacientes tratados por cardiólogos insuficientemente de la diabetes, centrados en esta idea de las guías de que es el tratamiento inicial. Recuerden muy bien que desde hace mucho tiempo sabemos que los puntos importantes en lograr prevención de enfermedad cardiovascular en diabetes es, primero, enfocarnos si bien es cierto que puede ser desde el principio, bueno, de mucho mayor riesgo a aquellos que van acumulando años de tener diabetes. El control de los lípidos, el control de la presión arterial, reducir la microalbuminuria y sobre todo tratar intensivamente a los pacientes con albuminuria, aquellos que tienen tasas de filtración glomerular, los que tienen retinopatía, los que tienen neuropatía, son marcadores para identificar un paciente con riesgo cardiovascular. La intervención multifactorial, hoy más que nunca, es importante en el paciente con diabetes tipo 2. ¿De qué sirve tener la hemoglobina glucosilada controlada si los lípidos están altos, si la presión está alta, si un paciente que ya sufrió un evento vascular cerebral no tiene aspirina? De tal manera que esto ha sido demostrado muchas veces. Este es un trabajo, les recomiendo que lo lean, que habla de la importancia del control múltiple en el paciente con diabetes. Más de 270,000 pacientes con diabetes tipo 2 en un registro sueco, comparado con 1,355,000 sujetos control, 5.7 años de seguimiento, 175,000 muertes, y lo relacionaron con los 5 puntos importantes que un diabético debe tener: glucosilada menos de 6.5, LDL menor de 100, presión arterial menor de 140/80, que no tenga albuminuria y que no fume. Y lo que se vio es que tener diabetes no importaba para el riesgo cardiovascular, sí estaba controlado de esos 5 puntos. Vean cómo eso es el control y vean perfectamente cómo todo se mantiene en un riesgo igual. Cuando el paciente tiene diabetes y tiene los 5 puntos controlados, observen este grupo que incluso desde que tienen más de 55 años, no, desde antes de 55 años, se ve que tienen menos riesgo cardiovascular, y como el que tiene todo descontrolado está con una tasa enorme de riesgo en este caso, de exceso de mortalidad. El del lado derecho es infarto al miocardio. Para infarto y para mortalidad, vean ustedes cómo, aún teniendo diabetes, el riesgo es 16% menos de infarto en el diabético todo controlado que aquel que no tenía diabetes. Y esto se repite para stroke, para evento vascular cerebral, más no se repite para insuficiencia cardíaca, que es el grupo donde más los inhibidores de SGLT2 están demostrando poder y pueden ayudar muchísimo. Concluyo esta charla. Las guías han evolucionado espectacularmente en los últimos años en relación directa con el advenimiento de nuevos medicamentos y los resultados de esos estudios cardiovasculares realizados en estos últimos años. El objetivo actual del tratamiento de la diabetes se centra no solo en reducir la glucosilada, sino también en la seguridad del paciente y en la protección de órganos blancos como el riñón, cerebro y corazón, y con ellos en mejorar la morbimortalidad del paciente con diabetes. Sin embargo, no se debe olvidar que para reducir de manera importante esta mortalidad, así como su expectativa de vida, se requiere del control de otros factores de riesgo cardiovascular claramente identificados a lo largo de la historia. Por otro lado, la hiperglucemia debe seguir siendo el punto central del manejo del paciente con diabetes
para evitar otras complicaciones, no solo las cardiovasculares, y mejorar de esta manera la calidad de vida del paciente con diabetes. Finalizo reflexionando que las guías son documentos vivos que se alimentan de nuevas evidencias y por lo tanto, pronto, seguramente muy pronto, tendremos nuevas versiones y nuevos posicionamientos que tendrán como ahora elementos de subjetividad y de contradicción. Muchas gracias, Víctor, por darme esta oportunidad. Gracias a ustedes por la atención prestada a esta charla. Quedo abierto a las preguntas y respuestas. Buenas noches a todos. Doctores, pues muchísimas gracias por el tiempo y por la preparación. Yo me presento, soy David Barajas y voy a ser el moderador de las preguntas en esta noche. Y bueno, pues excelentes aportaciones, doctor Rafael Violante, doctor Fernando Lavalle. La verdad es que tenemos comentarios en el chat muy buenos, muchos comentarios por parte de la audiencia que nos dicen felicidades por la plática, gracias por la presentación, excelente ponencia. Incluso algunas de ellas que también el formato en el que lo presentaron es algo muy adecuado. Entonces queremos agradecerles, doctores. Y bueno, pues vamos inmediatamente a la sesión de preguntas. Doctor Violante, tenemos una pregunta que nos dice, ¿cuál es el rol de los inhibidores de DPP-4 hoy que las nuevas terapias como los ICGLT2 están saliendo en las guías como primera opción de tratamiento? Bueno, los inhibidores de DPP-4 siguen teniendo un papel muy importante en el tratamiento de la diabetes. A mí no me gusta encasillar los productos porque es peligroso, porque, por ejemplo, uno de los ejemplos más claros de cuando uno encasilla un fármaco sería linagliptina. Cuando linagliptina sale con ese sistema novedoso de no necesitar ser ajustada su dosis en paciente renal, el médico de inmediato lo asoció que era nada más para el paciente que se use ahí, cuando se puede usar realmente en cualquier escenario con la misma potencia. Pero los DPP-4, a mí en lo personal, me parecen muy cómodos de usar. O sea, quisiera decirles, o sea, fácilmente, un escenario claro es un paciente de la tercera edad, un paciente, no le quiero llamar anciano porque ya tengo mi tarjeta del INSEN y por lo tanto que ahora se llama INAPAM. Entonces no quiero, a lo mejor no me quiero autoflagelar, pero bueno, un paciente de la tercera edad me parece que es uno de los fármacos más cómodos de usar, no tiene relación con los alimentos, no le produce prácticamente ningún efecto secundario. Un paciente con alto riesgo de hipoglucemia sigue siendo un candidato ideal para este tipo de terapias. Un paciente con una falla renal, con el ajuste correspondiente en el caso de todos menos lina, también es un buen paciente. De tal manera que yo creo que, así como en su momento defendía las sulfonilureas y sigo defendiendo la pioglitazona, todos los fármacos de diabetes siguen teniendo un papel. Lo más importante es desarrollar médicos que tengan la capacidad de jugar el juego de ajedrez que es hoy tratar la diabetes. Hoy tratar la diabetes es poner diferentes posiciones de medicamentos. Entonces yo le sigo viendo todavía muchísimo espacio. Muchísimas gracias, doctor Violante. Y aprovecho también para ampliar esta explicación que usted comenta, o más bien con la oportunidad de dar esta pregunta con la explicación que usted nos da, donde nos preguntan si en un paciente anciano con osteopenia, doctor, es adecuado el uso de un ICGLT2. La edad no debería de ser una limitante para un inhibidor de SGLT2. Lo que debe de ser es conocer al paciente. Si ese paciente anciano se marea o siente que orina mucho, puede ser una restricción. La osteopenia per se tampoco es una restricción, es una precaución, pero no es una restricción para usar un inhibidor de SGLT2. De tal manera que, bueno, con precaución hay que usarla y estar al pendiente de esa situación. Muchísimas gracias, doctor Violante. Doctor Fernando Lavalle, tenemos una pregunta para usted que dice, pacientes con insuficiencia renal leve,
¿Cuál es la terapia que usted recomienda para este tipo de pacientes, doctor Lavalle? Y depende de qué consideras leve. Si decimos nefropatía por grado de Kadoki 1 y 2, son pacientes que tienen tasa de filtrado glomerular por arriba de 60. Esas tasas permiten que todas las terapias puedan utilizarse. Y aquí va a depender si el paciente está recién diagnosticado o si el paciente tiene falla a un antidiabético oral o a 2 antidiabéticos orales. No hay ninguna contraindicación para ninguna de las terapias. De hecho, puede utilizarse hasta 30 de tasa de filtración, lo cual sería una nefropatía grado 3A o 3B. En estas se pueden utilizar inhibidores de EPP4, inhibidores de SGLT2, agonistas del receptor de GLP1. En estas tasas por debajo de 60 hay que tener precaución con las sulfanilureas y a final de cuentas metformina se puede utilizar hasta que tienen 30 de tasa de filtrado glomerular. Digo, todas las terapias pueden utilizarse. Aquí dependerá de la meta que le pones al paciente. Un paciente que tiene una tasa de filtrado en 60 y tiene larga evolución de la diabetes y tiene poca expectativa de vida, pues a lo mejor no necesita una meta de hemoglobina glucosilada tan estricta, y de esa manera, pues lo que estamos haciendo nosotros es poner una terapia que sea efectiva para mantenerlo en una meta, a lo mejor entre 7 y 7,5 o a lo mejor entre 7,5 y 8, dependiendo del caso del paciente, y de esa manera hay una multitud de terapias que puedes utilizar. Excelente. Muchísimas gracias, doctor Lavalle. Y quiero aprovechar, doctor, también la experiencia que usted tiene en el hospital para hacerle la siguiente pregunta. Pacientes, y es una pregunta que casi en todos los foros sale, doctor. Pacientes que están cursando con COVID, ¿hay evidencia de alguna clase terapéutica que sea mejor para tratar a este tipo de pacientes? Depende del tipo de COVID que tienes. Si estamos hablando de COVID severo, aquel paciente que tiene una disminución en su oxigenación, tiene un compromiso respiratorio, ese paciente debe de ir a insulina, es el paciente que está en terapia intensiva, no puede utilizar metformina porque estos pacientes tienen tendencia a la acidosis, entonces hay que suspenderlo. Tampoco un inhibidor de SGLT2 porque pueden ser cetoacidosis euglucémica. Entonces, en esos pacientes con COVID severo, el tratamiento con insulina intravenosa es lo mejor. Si el paciente tiene COVID moderado y todavía tiene una tasa de oxigenación buena, pues ahí hay que ver con cuidado los inhibidores de SGLT2. Pero puede permanecer, por ejemplo, con un inhibidor de EPP4, que es una terapia bastante segura, en el que no te da ningún problema y se puede mantener prácticamente todo el tiempo, siempre y cuando el paciente tenga vía oral. Metformina, como te lo comentaba, en aquellos casos graves, por la posibilidad de aumentar la acidosis en estos individuos, debe de suspenderse. Glitazonas no se deben de utilizar por la posibilidad de incrementar edema y de incrementar insuficiencia cardíaca en estos pacientes que tienen compromiso vascular, y ese es uno de los medicamentos que no deberían de utilizarse. Sulfanilureas pueden tener interacción con algunos de los medicamentos que se han utilizado, hidroxicloroquina, cloroquina o con algunos de los antivirales, y esto puede causar hipoglucemia en los pacientes. Entonces, sulfanilureas también es una de las que uno debe pensar. Si el paciente tiene COVID leve o un COVID moderado que no requiere hospitalización, ese paciente puede continuar con su terapia actual, ¿no? De acuerdo. Súper completa la respuesta, doctor. Muchísimas gracias. Tengo una pregunta para el doctor Violante. Doctor Violante, ¿considera usted que en estas últimas guías ADA y de la Sociedad Europea están dejando muy abajo el empleo de insulinas? No lo creo. Yo creo más bien que tantos buenos medicamentos que han venido, particularmente el papel de los agonistas de receptor de GLP-1 semanales y los inhibidores de SGLT2 que se han sumado a los DPP4 que ya estaban, todos ellos creo que han dado oportunidad a que los pacientes no se tengan que insulinizar tan temprano, que eso es algo que debe tomarse con mucha cautela. O sea, cuando se tenga que usar insulina, se tiene que seguir usando insulina, pero la verdad es que hoy día se pueden hacer terapias triples orales y aparte meterle un agonista receptor de GLP-1 semanal en aquellos que tengan la posibilidad económica de hacerlo, y con esto muchísimos pacientes no llegan a insulina. Me parece que las indicaciones de usar insulina siguen estando vigentes, siguen estando claras, así como la forma
de cómo iniciarla. ¿Pudiera hacer un comentario, David, para esa misma pregunta? Claro que sí, doctor. Adelante, por La favor. realidad es que cuando tú tienes una combinación doble y le pones un tercer antidiabético, lo más que puedes esperar es que baje un 1%. Y si pones una terapia cuádruple con antidiabéticos orales, lo que más que va a bajar es un 1%. Entonces, todo depende de en qué grado de hemoglobina está el paciente y cuál es la meta que le pusiste. Si yo tengo una meta estricta de 7 y el paciente está en 9 y ya tengo terapia triple, con una terapia cuádruple no va a bajar a menos de 7. Y esa es una indicación, aunque no tenga 10 de hemoglobina u 11 de hemoglobina, para ponerlo en insulina. Entonces, todo depende en la situación en la que se encuentra el paciente. El criterio de decir para iniciar insulina, hemoglobinas arriba de 10 o de 11, proviene sobre todo para los pacientes de primera vez. Pero si tú tienes ya un paciente, y hay que recordar que en el estudio que les presenté de mortalidad, que el promedio de hemoglobina glucosilada en esa corte era de 9, 2 puntos por encima de lo que es la meta inicial para todos los pacientes. Entonces, habrá pacientes que la van a necesitar porque ya están en terapia doble y triple y necesitan reducir la hemoglobina más de 2%. Entonces, no es tanto el papel y el cartabón de lo que es la guía que nos presentó Rafa, sino el juicio clínico que hay que tener para decir, mi paciente ya lo tengo en una terapia doble, en una terapia triple y no alcanza la meta. O sea, a lo mejor ese paciente, aunque no tenga la hemoglobina tan alta, ya requiere insulina. De acuerdo, doctor. Muchísimas gracias por complementar la pregunta. Y tengo otra pregunta para el doctor Violante. Doctor, ¿el uso de un ICGLT2 más 1 sulfonilurea como terapia combinada lo recomienda? Pues si no hay riesgo de hipoglucemia, puede funcionar. O sea, de hecho, los SGLT2 prácticamente todos tienen estudios durante su desarrollo clínico donde se utilizaron con sulfonilureas y normalmente con metformina también. Entonces, no hay contraindicación. O sea, suena más atractivo cuando uno está cómodo así, usar un DPP4 para bajar el riesgo de hipoglucemia y potencializar que el peso tienda al menos a bajar un par de kilos, 2 o 3 kilos, ¿verdad? De otra manera, el efecto reductor discreto que tiene el SGLT2, pero al fin importante y que en algunos casos puede ser significativo, podría bloquearse con el efecto de la sulfonilurea, pero de que se puede, se puede. De acuerdo, doctor. Muchas gracias. Y bueno, tengo una pregunta también para el doctor Lavalle. Y nos dicen, si un paciente tiene riesgo cardiovascular alto, usted recomienda, y no está controlado de hemoglobina glucosilada, ¿recomienda utilizar triple terapia, doctor Lavalle? Sin lugar a dudas. Sin lugar Sí. a dudas. Los pacientes requieren control metabólico y si es un paciente de alto riesgo cardiovascular, tendrá que tener un agonista del receptor de GLP-1 o un inhibidor de SGLT2 como parte de su tratamiento. Porque esos pacientes son los que más se benefician de una terapia de esas. De acuerdo, doctor. Muchísimas gracias. Doctor Violante, una pregunta para usted. Comentan aquí si le parece que los inhibidores de EPP4 ofrecen los mismos beneficios y si tiene alguna experiencia con gemigliptina. A ver, me parece que los DPP4 sí son más un efecto de clase en cuanto a reducción de glucosilada, riesgo de hipoglucemia. Me parece que sí se ofrecen los mismos resultados. No tengo mucha experiencia con esa nueva gliptina porque en lo personal no le vi beneficio al considerar que eran igualmente efectivos, igualmente los riesgos de hipoglucemia y efectos sobre el peso y el costo me parecía que la única, cuando sale un medicamento nuevo en un grupo terapéutico tan conocido, la única opción que tienen es salir más baratos. Si no salen más baratos, a mí en lo personal me cuesta más difícil adaptarlos y ya tengo mi arsenal hecho. De acuerdo. Doctor Violante, otra pregunta. ¿Cuál es la mayor determinante para elegir insulina basal más ultra rápida contra premezclas de tipo NPH más Lispro? Bueno, yo preferiría que esa pregunta la conteste Fernando, que es un experto en insulinas. Yo la puedo contestar, por supuesto, pero si quieres contestarla, Fernando.
Lo que pasa es que las premezclas tienen su lugar y las insulinas basales con un análogo de insulina rápida también. Las insulinas basales con el plus de una sola dosis de una insulina prandial son para cierto tipo de pacientes. Y el uso de premezclas es para otro tipo de pacientes distintos. No es el mismo target de pacientes. Todo paciente que se inicia en insulina, se inicia en una insulina basal, los que tienen diabetes tipo 2. Y con la evolución van a requerir control postprandial. Y el control postprandial lo puedes hacer con una insulina rápida o con un agonista del receptor de GLP-1. Y si el paciente requiere todavía más intensificación porque el control postprandial lo requieres en los 3 tiempos de comida, pues entonces las premezclas se convierten en una mejor alternativa. Puesto que puedes poner NPH con una insulina como Lispro o Aspar, y a final de cuentas esas insulinas te van a cubrir el basal y te van a cubrir cuando menos 2 de las comidas del paciente. Es el siguiente paso después del basal plus para la intensificación de la insulina. Excelente. Totalmente, muchísimas gracias, doctor. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, doctor Rafael, doctor Lavalle. Estamos prácticamente sobre el tiempo, doctor. Quisiera, antes de despedirnos, recordarle a la audiencia que esta es la primera de 5 sesiones que vamos a estar teniendo todos los jueves a las 8 de la noche con diferentes temas, con la oportunidad de interactuar también con nuestros speakers. Y bueno, pues, sin más, queremos agradecerle a toda la audiencia, doctor Lavalle y doctor Violante, que se juntaron el día de hoy para poder escuchar estas excelentes ponencias. Y por supuesto, a ustedes por preparar todo este material, compartir la experiencia y todo el conocimiento que ustedes tienen como líderes de opinión en el campo de la diabetes desde hace muchos años, como decía el doctor Rincón, a nivel nacional e internacional. Y prácticamente, doctores, con esto estamos cerrando la sesión. Esperamos verlos en la sesión del próximo jueves a las 8. Recuerden que esto es una certificación en medicina interna y que también esta ponencia estará disponible para que usted pueda verla on demand en la plataforma, si usted ya se registró. Sin más, doctor Violante, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias por el tiempo, doctor Lavalle. Muchísimas gracias también por la preparación y nos vemos pronto. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación.